Bendiciones. Vamos a seguir con este estudio en el capítulo 5, en el mismo relato de la curación del paralítico, verso 9 en adelante, dice: y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso, dice, los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no es permitido cargar tu camilla, no te es permitido. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús silenciosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, tremendo es esto. Y en este relato también vamos a ver cómo estos hombres llamados fariseos, saduceos, escribas, que la mayor parte del mundo los conoce por su nombre, por su posición de ellos. Estos hombres, como ya lo habíamos hablado, a cosas que ellos hacían, mandamientos que ellos hacían, le daban más importancia que a las cosas que verdaderamente importaban. Y dice, cuando comencé, y aquel día era día de reposo, cuando el Señor sanó a este hombre paralítico que estaba en en el estanque. Era el día de reposo, y ese día de reposo el Señor lo estableció en los 10 mandamientos, para que tenga una idea de cómo era este día de reposo. En Éxodo 28 le dice el Señor a su pueblo de Israel: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ese día de reposo equivale a sábado. Por eso hay muchos que guardan esos días. ¿Por qué? Porque para ellos es un día santo. Y dice, por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. ¿Por qué? Porque no se podía hacer nada en ese día. El Señor ya les había dicho. Ese día era solamente para Él, para guardarlo, para que se recordaran de Él y lo honraran con su adoración, lo que ellos hacían en ese día de reposo. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Y pues se refería a nuestro Señor Jesús. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Dice, ¿por qué Jesús sosegadamente o sigilosamente se había apartado de la multitud, de modo que no lo miraron por dónde se fue? Dice, de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto Jesús dice que se lo encuentra a este hombre que sanó en el templo. Aún se lo encontró en el templo y le dijo, vea lo que le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor.
Entonces, ¿qué vemos aquí también? Vemos a un hombre que por causa del pecado que había en él, este hombre estaba en esa condición. Entonces hay muchas personas que usted las mira que están enfermas o que de repente se ponen enfermas o que tienen años en esa condición, pero ¿por qué? Porque hay algo en ellos que no está bien, hay pecado oculto, hay cosas que están haciendo o que hicieron que no es agradable delante de Dios y no han pedido perdón a Dios. Dice, no peques más, le dijo el Señor Jesús, para que no te suceda algo peor. Quiere decir que este hombre era un hombre de esos que no temía a Dios y que le gustaba andar haciendo cosas que no le agradan a Dios, pecando. ¿Y qué le dice el Señor? Si tú haces algo peor, o si tú sigues con tu pecado y todo eso, te va a venir algo peor. Y cuánta gente no hemos sabido de que estaban en el camino, el Señor hizo sanidad, el Señor obró el milagro, pero después se apartaron y se fueron al mundo a hacer cosas que desagradan a Dios, y lo que tenían se volvió peor de lo que la enfermedad que tenían se volvió peor de la que antes tenían. Eso es algo tremendo. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces no podemos escondernos de Dios y no podemos jugar con Dios. Eso es algo serio. Dios es serio en todo lo que Él hace. Es recto, es justo y aplica su justicia cuando hay injusticia. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, dice, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mire, estos hombres. ¿Por qué lo perseguían? Porque eran religiosos. Te voy a explicar o te voy a decir una definición de religiosidad. La religiosidad es aquellas personas que se la pasan haciendo sus tradiciones y que no les puedes mover absolutamente nada de sus tradiciones, pero por dentro están llenos de robo, llenos de inmundicia y no profesan lo que ellos hacen. Esa es la religiosidad, esos son los religiosos. Y esto es lo que hacían estos hombres, los fariseos, los saduceos. Perseguían a Jesús. ¿Por qué? Porque no les gustaba que violaran sus leyes de ellos. Y el Señor les dice, a causa de esto, dice, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Él le respondió y les dice, hasta ahora mi Padre, dice, trabaja y yo también trabajo. Los mismos, el mismo Señor, el mismo Padre estaba con Jesús. Dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso lo sabemos que Jesús es Dios. Ellos no lo creían, pero nosotros tenemos que creerlo, porque Él mismo dijo, para confirmar en su palabra, en el libro de Marcos 2, verso 27, y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y el Hijo del Hombre es Jesús. Ese es otro nombre que se le da en la Biblia, el Hijo del Hombre. Entonces, Él mismo se hace dueño, Él mismo habla y dice, yo soy el dueño del día de reposo. Eso quiere decir que Él es Dios. Pero ellos no lo creían. Estos hombres que lo perseguían, que para ellos era más importante sus tradiciones que no las violaran. No les importaba si un hombre se estaba muriendo, no les importaba absolutamente hacer nada, hacer misericordia. Les importaba más sus tradiciones que seguir la voluntad de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, pero eso el Señor no le agrada. Que nosotros o que la gente aún en la iglesia se vuelva religiosa y le den más importancia a sus tradiciones
que a la palabra de Dios, que a que su Espíritu Santo se pueda mover en el lugar donde lo estamos invocando. Tremendo es eso no debe de ser así. Dios te bendiga.